Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna, el impacto que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Como hemos señalado tantas veces, innúmeras veces hemos promovido ese trabajo social importante, enfocado en la salud de la comunidad de Villa González y sus municipalidades, no, sino son distritos municipales y secciones, comunidades vecinas del municipio de Villa González, pero a toda la zona de los municipios vecinos como Navarrete. Si hay una gente enferma por ahí, necesita el apoyo, se le brinda indiscutiblemente. Pero hay que reforzar, apoyar este tipo de instituciones porque su trabajo es salvar o tratar de salvar vidas y por lo menos dignificar la vida rural y suburbana de esas poblaciones atrapadas en la ruralidad, como yo otras veces he dicho, también en las tripas de ese bosque rural. Y entonces hay que ayudar a la gente, definitivamente más gente que tiene escasos recursos económicos o ninguno, pero tampoco tienen activos de lo que puedan convertir en liquidez. Y es un trabajo hecho con mucha seriedad, con mucha seguridad y con mucho empeño de que el prójimo pueda salir a camino. Una labor que solo es realizable por esa firmísima formación cristiana que tienen los que dirigen esa institución. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente que son verdaderos formadores de jóvenes, en este caso jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia, y ellos lo llevan y lo forman como ciudadanos útiles al país. También lo hacen los salesianos en las escuelas laborales, escuelas de formación técnica, en las escuelas primarias y secundarias, los niveles colegios que tienen también, y son verdaderos polinizadores, como hemos dicho, formadores, los salesianos. Por eso asumen esa responsabilidad en ese hogar escuela, donde van jóvenes ya torcidos o con inclinación a torcerse. Esa es la pura verdad. Avenida Independencia, esquina
Gregorio Luperón en Santo Domingo. Les voy a, diríamos, sugerir que contacten a Frinet Pérez. Frinet les ofrece los en hoja que yo viéndole esa publicidad de Frinet, una joven madre que quiere Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, corregido el error. Problemita técnico del tipo de sonido y esas cosas hay que corregirla con tiempo. Bien, le sugería a mis amabilísimos televidentes esa oportunidad de usted obtener pasteles en hojas de res y de pollo en la casa de Elda. Frinet Pérez es la mano experta para esa preparación. Y además hay unos pasteles que yo le he hablado que son los tamales hechos en maíz, en harina de maíz bien molida, pero con un buen sazón y además rellenos de ajíes rojos, verdes y pollo. Y la verdad que son muy ricos. A mí me gustan mucho los tamales, pero los pasteles también son muy ricos, indiscutiblemente, y además es una tradición muy familiar de la cena de Nochebuena, y eso es un acompañamiento muy típico en la mesa dominicana de Nochebuena, y los dominicanos son amantes de esos pasteles en hoja. También se hacen en yuca, como hemos dicho, y se mezclan también yuca, plátano y guineos verdes, bien aplastado, como se dice, hecho como puré, y entonces se hace la pasta del pastel, relleno de las carnes que usted escoja, res o pollo.
Entonces el teléfono de Frinés es el 809-266-7598. Muy bien. Vamos a seguir entonces con el programa. Bueno, yo estuve observando esto. Ayer nosotros saludábamos, o antes de ayer, creo que ayer, saludábamos y seguimos saludando que el turismo rehabilitó ese parque submarinista de la Caleta. Señalábamos que fue un parque hecho en los tiempos de Joaquín Balaguer, que construyó, porque Balaguer no rehabilitaba, Balaguer construía. Hay que decir esas cosas también. Eso no es de que yo vengo a rehabilitar y luego vamos a inaugurar, que rehabilitamos un polideportivo. No. Aquel gobierno, por eso yo ayer señalaba ese eslogan de noble meta: gobierno que trabaja, país que progresa. Irrefutablemente verídico. Y más como trabajaba aquel gobierno, que era un trabajo constante, acelerado, bien hecho, las cosas bien hechas y además con la prudencia económica y el celo de Balaguer con esos fondos, esos presupuestos, que era un hombre implacable en eso. Entonces, bueno, la rehabilitación, un centro tan importante como este, que ojalá se puedan rehabilitar, no sé si nada más la rehabilitación es física, habrá que ir allí, pero aquello era un museo, un cementerio museo de aquellos taínos pobladores, primeros pobladores de la isla, y esa gente, bueno, se establecían en áreas como esa, en cuevas, y bueno, vivían así. Entonces ahí hubo también muchas osamentas y además fósiles, vamos a llamarle mejor, y muchos utensilios incluso usados por esas primeras etnias que poblaron la española, más luego fue la española o gente quisqueya. Pero como esos indios caminaban, los de Boricua, los boricuas, la gente de toda el área del Caribe, todas esas islitas se interconectaban y venían de Sudamérica, cruzando como esos puentes isleños, que son tan islitas tan pegadas. Como sabemos, todo ese arco de las islas del este, de Sotavento y Barlovento, bueno, y por ahí conectaban y andaban por aquí, por Cuba y todo esto, y Jamaica, etcétera, etcétera. Entonces ese parque submarino ha sido un éxito, que lo rehabilitara turismo, porque es un espacio de esparcimiento para submarinistas, gente que le guste el área marina, el soplo, el aire marino, y hay gente que disfruta todo eso aquello. Ahora, que usted haga un gasto en todos los periódicos, 2 páginas, en todos los periódicos y medio, y se gasta un dineral promoviendo que se rehabilitó ese parque submarino de la Caleta. ¿Por qué pasa esto? Entonces se hace para denostar el descuido de los anteriores. Bien, es verdad que hubo un descuido de los anteriores, pero si usted habla de un descuido de los anteriores, como se pone aquí, ayer y hoy, usted debió haber puesto también el ayer de cuando se hizo esto y la idea de quién lo hizo, para ganar alguna, diríamos, algún crédito, un mérito, que usted no tiene el mérito total porque usted haya rehabilitado. Porque tal vez el de la idea original, el que construyó el parque, que aunque lo descuidaran, y no lo descuidó el que lo hizo, sino lo que le siguieron, pero usted le da mérito por lo menos al que construyó el parque submarino de la Caleta. Y el cementerio, que repito, en un ambiente diríamos, de respeto a la memoria de esos primeros pobladores de estas islas.
esos indígenas taínos, o yo no sé si descendientes de Aragua, los caribes y todo aquello, y los arahuacos, y bueno. Entonces, eso por un lado. Es decir, no solo destacar la parte del descuido, y que usted lo toma ahí y ni siquiera se mencionó quiénes fueron los que construyeron el parque, porque eso debe ser parte de la información. Pero lo que se quiere destacar es la rehabilitación. Muy bien. Ahora, ¿para qué este gasto de todo esto? Entonces uno tiene que decir lo siguiente: ¿qué es lo que le pasa al gobierno con este derroche? Un presupuesto conocido ayer, donde el gobierno dominicano va a ejecutar un presupuesto con un déficit de 400.000 millones de pesos. Un gobierno que tiene 5 años manejando más de 1 billón de pesos por año de presupuesto. Es decir, es un gobierno que lleva gastado más de 5 billones de pesos. Y sin embargo, decíamos nosotros todos estos días, o siempre hemos dicho, aún esa masa dineraria utilizada, el gobierno no exhibe obras de envergadura, porque las obras que se pueden llamar de envergadura tienen 5 años o 4 años en ejecución, lenta, y además parece que con muchos vicios de construcción, y el pueblo esperando por ella, pero no salen las obras, no llegan las obras de envergadura iniciadas por el gobierno. El gobierno se ha dado a la tarea de gastar dinero y ser derrochador, este gobierno, venciendo su propio compromiso, porque el presidente de la República, cuando inició su primera gestión de gobierno, lo primero que habló fue de austeridad, que iban a ser austeros, además de la transparencia, que iban a ser austeros. Pero todo ha sido como una especie, como una farsa. Yo muchas veces he dicho aquí, señores, vayan a una reunión del PRI, una reunión política, donde tengan que ir los directivos principales del partido, que todos son funcionarios públicos. Vayan y vean la cantidad de jipetas de alta gama, jipetas enormes. Bueno, ahí hemos visto la que enseñó el hijo de Preña Gómez, con una llave que usted sabe que esa es una jipeta que debe costar 7 u 8 millones de pesos, lo menos, en la que andan estos señores, sin hacer el trabajo, haciendo un trabajo mediocre, porque hay que decir esa verdad. Un trabajo cuestionable en todas las áreas prácticamente del gobierno. Usted ve las dificultades, que el único que no la ve es el presidente de la República, aparentemente. O no le informa, porque él no tiene que ver todo, pero que le informen por lo menos. Pero parece que tampoco le informan. Bueno, entonces ese ha sido el modelo de derroche, de gastar dinero, porque ¿qué necesidad tiene turismo de gastar un dinero, 2 páginas para mostrar esto, que rehabilitaron ese parquecito de submarinos ahí de La Caleta? Señalándole yo incluso la ausencia de quienes crearon el parque. Sabiendo uno cómo son las obras públicas de este país y más las áreas de parque, cómo se descuidan. Este mismo gobierno mañana se descuida también, o el que le sustituya. Y pasa como con los mercados, porque también el director de turismo de hoy fue también el director de la alcaldía de Santo Domingo. ¿Y qué pasó con los mercados? Lo limpiaron. Él limpió un mercado. Yo recuerdo el mercado de Honduras. Ese lo limpió el señor David Collado. Que vaya hoy para que vea el mercado. Sigue siendo tan limpio como cuando él lo rehabilitó. El mercado de la Duarte era precioso cuando se inauguró. ¿Cómo está hoy? El de La Vega era un mercado bello, un mercado con toque humano cuando se inauguró. ¿Y dónde está?
abandonado también y un desastre. Y así andan todos los mercados nacionales. Entonces, yo creo que venir con esto, que el ayer y el hoy, esas cosas, no creo que se gane nada. Y más, hacer este derroche de gastos sin necesidad. Entonces, el gobierno tiene un presupuesto aprobado por su Congreso en forma alegre. Y hemos dicho, ese déficit se va a cobrar con 400 mil millones de pesos que le autorice ese mismo Congreso al gobierno para que lo tome en préstamo. ¿Cómo un gobierno que tenga que tomar 400 mil millones de pesos en préstamo se dé el lujo de hacer todas estas cosas, todas estas locuras de gasto? Más pensiones, brisitas, bonos, regalando el dinero, que miren cómo es que viven los funcionarios mediocres de este gobierno, que incluso se pierden más de 30 o 40, quién sabe, miles de millones de pesos en una institución que está prácticamente a cuadras del Palacio Nacional y nadie sabía de nada. Incluso los organismos que tenían que supervisar a esa institución parece que se esfumaron o se pusieron vendas o se taparon las narices y no podían ni los oídos también. Perdieron todos los sentidos y nadie sabía nada. Es decir, ¿cómo es posible que entonces, con un nivel de gasto como ese, un nivel de déficit como el que tenemos, y además déficit que se han cubierto con una deuda que se ha incrementado, que yo he dicho aquí que en el 2004 aquí teníamos de deuda 6.000, 7.000 millones de dólares, que ya había sido duplicada por ese mismo gobierno que hoy gobierna. Pero es una conducta. Hoy se incrementó 10 veces. La deuda externa que había en 2004 se ha incrementado por 10. Óigase bien, por 10 hoy. Ha crecido 10 veces más que la que teníamos allá. Y como aquel eslogan, aquel dicho mal dicho, cuente los autos, como decían en los tiempos del triunvirato, cuente las obras de este gobierno. Porque sabemos que los gobiernos del PLD también fueron muy endeudadores, pero dejaron una serie de obras ahí que por lo menos usted dice bien. Nos endeudaron, pero bueno, Danilo Medina dejó Catalina, hizo aquello, hizo unas circunvalaciones, hizo la Plaza de la Salud que se está haciendo ahí, o que ya prácticamente está terminada. Viviendas, plantas de tratamiento, se hizo una serie de obras que se hicieron, la presa de Monte Grande se arrancó y se dejó un buen avance. Acueductos, se hicieron muchísimas obras, apartamentos en el gobierno de Danilo Medina, a pesar de sus préstamos. El gobierno de Leonel Fernández, ahí están las pruebas también de sus obras, o sea, el PLD dejó obras, pero este gobierno va poniendo las obras, se le van poniendo como escasas, de tal forma que uno pone las dos manos, señores, y eso es muy duro tener que decir esto, usted gastar 5 billones de pesos, incrementando ese déficit año tras año. Se gasta dinero y usted pone las dos manos con el número de dedos de esas dos manos, que son 10, probablemente me sobren dedos para citar las obras de envergadura que está haciendo este gobierno. Entonces esas cosas, esos gastos son horribles, nóminas sobrecargadas, salarios no de acuerdo a la labor que rinda el funcionario, sino de acuerdo al nivel de cargo político que pueda tener en el partido y que hay que garantizarle una entrada. El nivel diríamos, de violación en el caso de la indexación salarial también con los trabajadores, que uno sabe que la indexación salarial la va a hacer este gobierno, pero la va a hacer en el 27.
En ese presupuesto que se elabore del 27 para el 28, ahí va, el gobierno la va a poner. ¿Saben por qué? Porque vienen las elecciones. Y no es verdad que el gobierno va a tener esa cotorra, como se dice aquí, continuo, esa bocina, ese altoparlante opositor dándole en la cara con 800,000 trabajadores que son adultos, todos, porque usted tiene que ser adulto para tener ese trabajo, y más gente que gane 52,000 pesos, de 52,000 pesos en adelante, que ya serán más en el 28. Esa gente es gente que ya se supone tiene familia hecha. Los que ganan esos niveles de salario ya son gente que tienen familia hecha, que ya están en un nivel ya de la familia, hay varios. Pero ese es un voto, él y su mujer. Eso es voto. Entonces ahí va a venir la magnanimidad y la posibilidad ya, porque la economía está bien y ya podemos entonces aplicar la indexación salarial. Sin embargo, miren cómo es que el gobierno gasta dinero. Y alega que entonces no se puede aplicar la indexación porque el gobierno perdería 17,000 millones de dólares, de pesos del presupuesto nacional. Entonces, aquí vemos el proyecto de presupuesto con un petróleo que está a $55, con 27 centavos de dólar el barril. Esa es otra. Y aún así, el déficit es mayor. Creo que son 3 puntos y algo leí por aquí. Vamos a ver. Dice que el proyecto de petróleo está proyectado, valga la redundancia, en un 25% menos para el 2026. Así que eso quiere decir que el gobierno está jugando a precios bajos. Si es 25% menos para el 2026, entonces el petróleo va a bajar. Eso yo no entiendo. Vamos a ver. La estructura deficitaria. Un 33%, señores, del financiamiento proviene de deuda. Usted sabe lo que es usted elaborar un presupuesto, que el 33% haya que cubrirlo con deuda del exterior, de la bóveda extranjera. Esos son unos 400,000 millones de pesos que hay que buscar de la bóveda extranjera. Eso no es fácil. Entonces, un gasto corriente que equivale a 1.4 billones de pesos. Es decir, esos son los gastos alegres, muchos, y otros que son el pago de la deuda, que es un gasto corriente, pero estamos hablando de 360,000 millones de pesos que hay que buscar también para pagar los intereses de la deuda. Porque cada año una deuda que ha crecido 10 veces. Imagínense ustedes todos estos presupuestos que han venido desde el 2004 para acá. La cantidad de presupuestos que cada año, estamos hablando de 21 presupuestos, siempre con déficit. Aquellos déficits un poco más bajos, pero este es de un déficit ya de un 3 puntos y algo por ciento que tiene el gobierno, y eso es muy fuerte. Entonces, el 86.8% de ese presupuesto corresponde a gasto, un 16% del Producto Interno Bruto, un incremento de 4.9% con respecto al año anterior. Es decir, ese presupuesto de 2026, fíjense por dónde que eso va. Entonces, en el gasto, el 38.6% se destinará a nómina pública. Óigase, un 38% a nómina pública nada más, son más de casi 800,000 empleados que hay, es una cosa de loco. Vehículos y esos gastos superfluos, que son todo ese tipo de gastos, que no hay necesidad porque el gobierno tiene que ser austero, un gobierno que tiene una buena base recaudatoria, pero con este nivel de gasto,
Pero el gasto es importante, porque usted hace un gasto público en construcción, en obras, porque por eso era que Balaguer siempre invertía su dinero en obras, pero la economía se mantenía más activa y crecía más, porque el crecimiento cuando Balaguer eran niveles altísimos, pero era un ritmo de inversión pública muy alto en obras, en construcción. ¿Qué hacía este gobierno? O mejor dicho, la generación que le dio origen a este gobierno criticaba aquello que eran obras de relumbrón y además que era una política de varilla y cemento y que eso no dejaba más que pobreza y que el país no iba para ningún lado porque eso era monumentalismo del presidente Balaguer, que por afán reeleccionista quería siempre estar deslumbrando al pueblo. Sin embargo, hoy el pueblo sigue deslumbrado, pero ¿por qué sigue deslumbrado? Porque transita por la calle Winston Churchill, es muy cómodo deslumbrarse viendo las luces y la comodidad de esa avenida, o la avenida 27 de febrero. Hoy, ¿quién no se deslumbra con eso? O la John F. Kennedy. ¿Quién no se deslumbra con esas calles? O van al Parque Mirador a correr y a ejercitarse o a expandir el espíritu allí, a hacer poesía o a escribir o a pintar o a disfrutar con la familia. Eso es muy bueno o eso no es bueno. O pasear por la Nacaona o ir al Teatro Nacional y a la Plaza de la Cultura, o ir al Acuario, o ir, qué sé yo, a donde usted pueda ir, o al Parque Mirador Norte, o a los Tres Ojos, o al Parque del Este, o donde usted quiera disfrutar. Ah, pero eso era monumentalismo. Las presas son monumentalismo. Las presas que hoy garantizan el agua potable y el agua de riego, eso es lo importante. Entonces, estamos hablando, señores, además, el presupuesto vuelve a incumplir la ley de crédito público, porque permite que el gasto corriente supere los ingresos fiscales. Desde 2021 esta práctica se ha repetido, pero en esta ocasión se establece un nuevo récord al sobrepasar el límite legal de 65.291 millones de pesos. Eso lo declaró el senador Omar Fernández. Esa violación, y dice, en contraste con la inversión pública propuesta para 2026, los gastos de capital apenas alcanzarán los 215.000 millones de pesos. Ustedes se imaginan un Joaquín Balaguer manejando 1.800.000 millones de pesos. ¿Cuánto le hubiera aplicado ese caballero al gasto de capital, a esas obras públicas? Estuviéramos aquí, señores. Esto sí es verdad que fuera Nueva York hoy. Porque aquel señor, con el nivel de austeridad, el nivel de eficiencia, con ese nivel de formación de Estado para todo un proyecto de recuperación nacional, aquello hubiera sido, hoy esto hubiera sido algo espectacular, viendo aquel gestor de construcciones, como fue Balaguer, con un presupuesto de este tipo. Pero estos gobiernos lo que andan es derrochando el dinero, fíjense cómo es que lo derrochan. Y nada más hay que ver los viajes presidenciales. Pero Balaguer, eso no le atraía. Simple y llanamente le atraía el desarrollo nacional. Esas son las diferencias. Entonces, señores, 215.000 millones de pesos, de 1.800.000 millones de pesos que va a manejar este gobierno, solo destinar eso, estamos hablando que estamos destinando un 13% del monto del presupuesto para inversión de capital, léase obras, construcciones. No va a empujar el crecimiento de la economía, no lo empuja como debiera ser
y como piden los economistas y los que conocen de las cuentas públicas. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno tiene un consejo de gobierno ayer. El ministro de Hacienda va y le explica que hay un ambiente bueno, recaudatorio, excelente. Tienen un Congreso ahí que le es favorable a todo. Congreso que es lo que diga el Poder Ejecutivo, lo aprueba todo. El ministro de Hacienda va y le dice, no, si mantenemos esta base recaudatoria, si mejoramos un poco el gasto, o si no podemos seguir con el gasto, que tenemos esos 400 mil millones de pesos no lo aprueba el Senado y la Cámara de Diputados. Tenemos una mayoría aplastante. Es decir, la economía está bien, que estamos creciendo, porque aunque hemos crecido bajo, pero es un crecimiento positivo. Casi un 3% que va a crecer, o 2.5 o 2.9, no sabemos todavía. El Banco Central ha hablado de que puede ser 2.5 el crecimiento al final del año. Vamos a escuchar, pero usted escucha eso, ¿y qué pasa? El gobierno, usted va y le pregunta al presidente cómo está la cosa. No, está magníficamente bien. Mire lo que dijo el ministro de Hacienda, todas las explicaciones, los números están bien, no hay números en rojo, estamos transitando y cerrando el año con crecimiento positivo, estamos cerrando el año con dinero que vamos a cubrir el déficit. Este gobierno no se tiene que preocupar por nada, porque va a cubrir su déficit con esos préstamos, sin tener que ir a pelear con una oposición que le pueda hacer resistencia allí, porque no tiene fuerza congresual para oponerse a esa situación. Entonces, esas cosas, yo no sé si el gobierno, a pesar de que está así, tal vez piense que se puede seguir en este derroche, pensiones, brisas, bonos, y se regala el dinero en forma dispendiosa. Entonces, con los problemas que uno ve, problemas de los servicios públicos muy deteriorados a un presupuesto como esto, usted toma el problema de los precios de los alimentos, medicamentos, combustibles, aunque haya un control de la inflación, pero que la inflación mide miles de productos, pero estos son productos básicos de la alimentación. Y hoy uno ve lo que dicen los periódicos, que los comerciantes dicen que ahora no hay pollo. Entonces las cifras que sirve el gobierno muchas veces ponen en duda a la gente. Si usted anuncia que el presupuesto tiene un déficit, pues usted lo va a cubrir y está todo bien, pero resulta que la población no se siente bien, porque usted no le puede decir que va a haber 25 millones de pollos, dice el ministro de Agricultura el día anterior, y hoy tienen que salir al grito diciendo a la gente, diciéndole a los comerciantes que no hay pollo. Entonces, ¿dónde que están los benditos pollos? O la carne de cerdo, no, eso está barato y hay pues cerdo de más, sabiendo uno que por la fiebre porcina la clásica y la africana, los primeros cerdos que va diezmando son los pequeños, porque eso no llegan al nivel de ir al matadero. Pero también para estos tiempos se consume ese cerdo mediano, porque usted no puede llevar a la brasa un cerdo de 120 kilos, de 110 kilos, eso es imposible. No es imposible, pero no es comercial hacerlo así. Esto es el cerdo pequeño, pero ese es el cerdo que más sufre por las enfermedades, porque los cerditos pequeños al destete son los que se llevan esa fiebre porcina clásica, y la fiebre porcina africana se lo lleva a los grandes también, no hay duda. Pero usted ve una situación de inversión en el agro. ¿Cuál es el presupuesto del agro? Yo no lo he visto, porque yo no he analizado todo ese presupuesto. Hay que ver cuánto es la inversión en el agro, pero se ve que las inversiones hacia el agro son débiles, que tenemos siempre problemas con los alimentos. Y ahí están las pruebas. El plátano vale más de 40 pesos. Una prueba fehacientísima, como digo yo, de ineficacia y de mediocridad en el equipo que está dirigiendo la producción de alimentos del país. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, a veces los gobiernos se creen que la mejor forma de mitigar faltas y culpas, como hemos dicho, y de calmar esos impulsos de los pueblos que muchas veces generan consecuencias, esas actitudes de los gobiernos, negativas y preocupantes también. Y entonces se quiere actuar de forma dadivosa, con lisonjas, o pensar que se puede hacer circo de la esperanza, que la gente brindarle esperanza. Y los pueblos viven de la esperanza. Pero si usted no le cumple con lo mínimo para esa esperanza, eso se revierte sobre usted. Esos impulsos son delicados. Y desde ayer veníamos nosotros diciéndole al gobierno, porque la oposición tal vez hará una especie de paráfrasis de las palabras del Señor Jesucristo y le dirán: perdónalo, Señor, porque no saben gobernar. Y la expresión de Jesús era: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero la oposición podría decirle algo así. Pero decía yo ayer, yo creo que al presidente y al gobierno le conviene un remozamiento profundo de su gobierno. Porque la gente le va a seguir exigiéndole transparencia al gobierno. Y lo van a obligar al presidente a tener que o auditar su gobierno o recibir una serie de críticas y sugerencias, y amigos como Participación Ciudadana, que es una de esas ONG de sociedad civil que ha sido partner, vamos a llamarle así, del PRM desde su formación. Porque Participación Ciudadana fue creada por PRDistas, todo el mundo lo sabe, porque Juan Bolívar Díaz fue el capitán general de ese grupo. Y eso surgió en el 94, con la crisis del 94, de que Bill Clinton y el gobierno norteamericano, que metió las narices y los brazos y el cuerpo entero vía Pastorino en la embajada americana aquí, para desplazar a Balaguer, que le había negado al señor Clinton, Bill Clinton, le había negado la posibilidad de asentar centenares de miles de haitianos en territorio dominicano, como si esto hubiera sido Puerto Rico, porque ellos él podía habérselo llevado a Puerto Rico, o a las Islas Vírgenes, por ahí, a sus haitianos, o a Guantánamo, que son posesiones norteamericanas, o a la Florida enfrente, que la tienen ahí cerquitita. Ah, no, en República Dominicana es más cómodo, pero se encontraron con ese, como digo yo, con ese musgo, que era Balaguer, porque el musgo usted aplasta miles de musgos, centenares de miles de musgos, usted lo aplasta con los pulgares, pero resulta que el musgo crece sobre la roca granítica
Y entonces cuando usted aprieta, siente abajo que es muy fuerte la base. Y Balaguer era una suerte de musgo. Lo veían esmirriado, Bill Clinton, ¿y qué este viejito? Este es un viejito que ya está listo, ciego y no puede ni caminar. Esto es un musgo. Pero vaya usted a ver la roca granítica en la que estaba ese musgo montado, ese carácter nacional defendido por Balaguer. Entonces vimos a la embajada americana aquí y dijo, no, pero necesitamos una ONG que pueda canalizar más luego, después de las elecciones, canalice las inquietudes del fraude. Así, ahí nació Participación Ciudadana. Todo el mundo sabe que ese es el origen. Ese es el origen espurio que tiene Participación Ciudadana. Siempre ha sido una compañera fiel del PRM. Y hoy están todos nombrados. El que creó Participación Ciudadana es el embajador dominicano en México. Y está gordo y colorado que apenas puede ni casi no puede ni caminar. De tan bien que está, del bienestar que está. Todos están así. Y eso, hoy ya usted ve que tienen que decirle al gobierno que la transparencia se le fue de la mano. Que eso quedó en una deslealtad al pueblo nacional. Entonces el gobierno, pienso yo, lo que le conviene al presidente para obviar esas críticas severas que hay e incluso no tener que auditar su gobierno y que le caiga esa gusanera encima porque el gobierno está podrido desde el punto de vista de estos funcionarios mediocres que los tienen, porque ¿cómo usted va a poner al frente de, por ejemplo, de CISALRIL? Es una institución que tiene que velar por cuidar que en Senasa las cosas se hicieran bien. Entonces, ¿para qué que están los incumbentes allí? ¿Qué hace entonces el director de esa institución que no supervisó, que no vio este megafraude que se estaba haciendo en esta institución? Algo increíble. La Contraloría General de la República no tenía acceso a nada allí. No sabemos nada. Lo único que sabemos es el fraude que hay ahí. Un fraude descomunal. Entonces, digo yo, si el gobierno, si el presidente quita esos funcionarios y cambia el gobierno, como dice, y no que remueva uno aquí y otro para allí, no. Que quite y venga con caras nuevas, porque ese partido se supone que tiene gente ahí para cubrir cargos. Y esa medida puede disminuir las presiones que le van a hacer a este gobierno. Porque todo este deterioro, este deterioro de credibilidad del gobierno, es por esas conductas de estos funcionarios, porque ellos ya no se esconden ni de su propio yo, no se esconden ni de su propio selfie, se hacen sus selfies, se hacen sus TikTok, sus videos, y lo lanzan a las redes como para enrostrarlo, diríamos, tirarle al pueblo, no tirarle, no es la palabra, es mostrarle el bienestar que tienen, que han logrado gracias a ese mismo pueblo, a su sacrificio. Es decir, ¿cómo usted va a arrojarle al pueblo que lo ha elegido? Usted le va a arrojar todas esas conductas de boatos y de riqueza y de bienestar, sabiendo el pueblo mismo que usted no tenía eso. Entonces usted mueve a esa gente y el gobierno puede ganar un respiro, porque la población va a ver va a sentir cierta complacencia o cierta alegría de que hayan defenestrado a alguien. Entonces la gente dice, bueno, si auditan a INAPA, como yo he dicho, o auditan a Obras Públicas, o auditan el INDE, o auditan a la CAS, usted va a ver lo que va a haber ahí. Ahí va a haber problemas, y va a haber problemas en las demás instituciones del Estado que manejan recursos. Si usted lo audita y eso sale a la luz pública, el gobierno prácticamente se cae. Vendría el basta ya, como decía yo, de Viriato Fiallo. O la apelación exculpatoria de la oposición diciéndole,
pueblo perdona a los que no saben gobernar. ¿Ustedes se imaginan que la oposición tenga que decir algo así? Eso sería una barbaridad, parafraseando al Señor Jesucristo. Es decir, el presidente, yo creo que la salida que tiene es que en el 2026 haga una limpieza en ese gobierno que pueda liberarle de las críticas y de las exigencias, porque con esos juicios o con ese juicio y el del Intran y esos 3 juicios, 2 juicios que tiene abierto el gobierno, eso le va a llamar mucho la atención a la gente, y más con los que faltan, como ha señalado la propia Procuradora General de la República, que falta más gente en ese juicio de Senasa. Imagínense ustedes la cantidad de gente que hay ahí y que pueden aparecer amigos que son gente amigas del gobierno o familiares y todo aquello. Eso se le va a complicar. Y yo voy a decir lo siguiente, me atrevo a decir lo siguiente. Es mejor que la Victoria, la penitenciaría de la Victoria, la reconstruyan, porque van a faltar espacios carcelarios, pienso yo. Vamos a una breve pausa y regresamos. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su La Pregunta en esta semana, Consejo de un anciano a los poderes públicos nuestros. Importante su trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo toda la semana. Bien, yo ya en este último minuto que tengo, quiero señalarle a los pobladores de Manzanillo y de Montecristi, que son gente buena, muy buena, y uno celebra que defiendan sus recursos naturales y todo, muy bien. Pero, señores, yo creo que hay un exceso de celo del medio ambiente de la zona, que se van a perder 500,000 metros cuadrados de bosque seco. Hay que ver lo que es el bosque seco del que estamos hablando ahí, en esa zona de Manzanillo, Pepillo Salcedo, o de la zona de Mangruno. Usted va a Mangruno, vayan ahí para que vean cómo el área de los Conucos fue devastado, todo ese bosque seco, para sembrar y mojar con drenajes. Yo no vi a uno de esa sociedad de medio ambiente criticando aquello. Entonces ahora, una inversión que están haciendo dominicanos y extranjeros, que son esas plantas de Manzanillo, gastando o invirtiendo más casi 2.800, 2.700 millones de dólares allí, y haciendo un hotel y todo, y creando un ambiente de riqueza en Manzanillo que ha estado perdido hace más de 60 años. Y si vamos a tener esa inversión allí, no vamos a hablar de un bosque seco, que uno sabe que es un bosque de Bahía Honda, que ahí no hay nada, porque no vamos a... Pero si los peces les molesta el agua que salga de allí, de las plantas, se van a mudar para Estero Balsa, y de Estero Balsa se van a mudar más hasta el Morro, quién sabe, porque todo el mundo, como dicen, hasta los animales sienten el malestar. Pero no podemos comenzar a necear una inversión como esa, que uno sabe que son hechas por dominicanos que se han fajado a trabajar y se han hecho unas riquezas enormes y están invirtiendo allí más de 2.500 millones de dólares para poner unas plantas enormes para producir energía eléctrica y tirar una red para la transmisión de esa energía que vale un dineral. Entonces, yo creo que un desarrollo como ese de dominicanos debemos protegerlo. Claro, esos son excesos, yo creo que eso es demasiado celo que tiene esta asociación, que ya estoy cerrando, pero tengo que mencionar, el Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional, CEBANDER, denunció una serie de violaciones ambientales, sociales y productivas derivadas de la ejecución del proyecto energético Manzanilla Bay Energy. Señor, 500,000 metros dicen, pero ¿qué es lo que estamos hablando? De 800 tareas, de bosque seco, de Bahía Honda. Por Dios. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.